Allí en esta ciudad, que está a 2 kilómetros, tenemos la escalera más grande de Egipto. Hemos atracado ahora en Colombo, que es una zona que está muy en el centro de Egipto. De hecho, esta es la zona más calurosa de todo Egipto. Ahora, como por suerte es noviembre, pero aquí si vienes en pleno verano debe ser bastante horrible. O sea, que por lo que nos han dicho, o sea, que máximo puedes aguantar como 1 hora estando en la calle del calor y el agobio que hace fuera. Entonces, aquí tenemos el templo de Colombo, que veis que es muy bonito, aunque está hecho polvo. El 70% de lo que fue el templo está destruido. Aquí donde me encuentro ahora, si os habéis fijado, los templos tienen como 3 partes. La primera es los minaretes, que son las entradas al templo. En este caso estarían aquí, que ha desaparecido. Y aquí estaría la puerta en medio. Y aquí donde me encuentro ahora sería como la plaza principal. Esta parte a la que podía acceder el pueblo para adorar a sus dioses, hasta donde dejaban entrar. Y no sé si oís los rezos, pero ya están sonando los del anochecer, porque está ocultando el sol. Y aquí ya tendríamos el acceso a lo que es el patio de columnas. Como sabéis ya, esos templos están dedicados a distintos dioses, y en este caso este templo está dedicado al dios Sobek, que se representaba con un cocodrilo, muchas veces con cabeza de cocodrilo. Aquí veis, este sería Sobek, y aquí es como se representa la coronación de un nuevo faraón. Por cierto, aprovecho para comentaros que cuando termine los vídeos de Egipto haré un vídeo contando mi experiencia, porque todo esto yo me he cogido un pack con Mara, que hemos cogido un pack turístico que viene de todas las distintas excursiones que hemos ido pagando para que nos las vayan haciendo, para no tener que preocuparnos por nada, porque encontramos una buena oferta. Os hablaré de todo esto. ¿Por qué os lo digo? Porque sale mucho mejor cogéroslo por vuestra cuenta, pero muchas veces por desconocimiento, como nos ha pasado a nosotros, al final coges todo el pack para olvidarte, pero realmente es que luego se aprovechan mucho de eso, de que vienes aquí con todo precomprado y luego tienes que ir añadiendo cosas. Así que no os perdáis ese vídeo, porque yo creo que va a ser muy interesante si queréis venir a Egipto y no sabéis cómo hacerlo. Bueno, una particularidad de este templo es que, a diferencia del templo de esta mañana, el de Edfo, dedicado a Horus, que era totalmente griego, es el primer templo grecorromano que estamos viendo. Eso significa que se empezó a construir en la época griega y se terminó de construir en la época romana. Una particularidad también de este templo es que se puede ver las técnicas que utilizaban en el antiguo Egipto para juntar los distintos bloques que utilizaban para construir los templos, y es la misma técnica que se utilizaba para construir los templos, para construir las otras edificaciones, como por ejemplo las pirámides de Egipto, las de Giza. Y la técnica que utilizaban era que ponían los bloques de hormigón, y como no había cemento, no había argamasa, no había nada, pues hacían una cavidad entre los dos bloques contiguos, y en esa cavidad ponían un trozo de cedro, como el que veis aquí, que la particularidad es que ese es el único trozo de cedro que se mantiene, y ponían una especie de cola mediante una mezcla que hacían ellos casera, con productos que tenían en entonces. ¿Te acuerdas esta mañana que me has dicho lo de que estos tenían culillo y demás? Sí. Pues es lo que nos ha contado antes, de que estos tienen más forma porque son medios grecorromanos, no son egipcios como tal. Y bueno, igual los pechos, que los tiene súper exagerados. Sí. Súper exagerados, con muchas comillas. Ya se ha hecho de noche aquí en el templo. Bueno, tenemos el crucero ahí al lado, o sea, no es muy grave. Pero lo malo es que se ha hecho de noche, nos ha empezado a comer los mosquitos, y menos mal que traíamos repelente y ya nos han dejado en paz. Así que esto, para el vídeo de recomendaciones y consejos de Egipto, os lo comentaré. Aquí veis el altar donde se rezaba. Lo que os he comentado antes, ¿no? Que todos los templos tenían como las 3 partes: la plaza principal, luego la sala de las columnas, y al final estaban ya el altar donde se rezaba. En este caso hay 2 altares porque realmente este es un templo doble, o sea, eran 2 templos a la vez, y la misma razón por la cual hay 2 entradas, cada una protegida por los símbolos también que os he comentado, del sol, las cobras y el buitre. Está todo por duplicado. Y la parte del santuario donde se rezaba estaba a un nivel un poco superior, porque así el dios podía ver lo que hacía el pueblo, si era bueno, si hacían las ofrendas que eran necesarias, etcétera, etcétera.
sé si habréis visto la película La momia, que es una película muy famosa de Brendan Fraser. Y allí había un personaje, el principal, el malo principal, que se llamaba Imhotep, que es una persona que existió aquí de verdad en el antiguo Egipto, y era un arquitecto y médico. De hecho, él diseñó la primera pirámide, ¿no? La más antigua. Pirámide, sí. Era arquitecto antes que médico, luego fue también médico y tuvo bastantes avances. Sí, o sea, la primera pirámide, que es la escalonada, que la veremos cuando estemos en el Cairo, esa la diseñó él, y de hecho suya es la técnica de usar hormigón, ¿no? Porque hasta entonces se usaba... Solamente el adobe. Adobe. El lomo es en adobe. Sí, ¿no? Digo, adobe no es porque es lo de... Adobe sí es. Sí, adobe sí es. El Photoshop. Hacían de adobe, ¿no? Como hacían el resto de las casas del pueblo, que por eso a día de hoy ya no existen, ¿no? Porque es un material muy débil y no se conserva nada bien en el tiempo. Y él es el que empezó a hacer las técnicas de usar este tipo de materiales ya mucho más resistentes. Y entonces es la única persona a la que se ha divinizado sin ser un faraón o un sacerdote, porque gracias a sus avances, ¿no? Tanto en arquitectura como en medicina. Como dios de la medicina. Sí, y de hecho, como veis aquí en la imagen, se ven unos cuantos jeroglíficos que son pues típicas herramientas de medicina, como pueden ser sierras, forceps y utensilios del estilo. Mirad qué pasada que se ve el templo, y ahí la luna llena. En persona se ve súper grande, aquí se ve como si fuera una farola, pero súper bonito. Como más datos así curiosos, para que no sea luego tan histórico, no sé si están quedando aburridos o no sé, si están quedando aburridos lo siento, es que es todo historia, ¿no? O sea, yo vengo aquí y mira que yo no sé mucho de historia, pero es que me cuentan estas cosas y me apasiona, así que imagino que estar aquí apasiona mucho más que estar viéndolo y que te lo cuenten, ¿no? Y más yo que me explico fatal. Pero algo curioso que nos ha contado también es la manera que tenían de saber si una mujer estaba embarazada, o sea, el predictor, el test de embarazo, y para saber si un embarazo, el bebé iba a nacer como hombre o como mujer. Y lo curioso es que... lo curioso es que para saber si estaba embarazada una mujer, lo que hacían era... ¡Qué asco! Le ponían un ajo en el útero y... el útero, ala. Mira un gatito. Le ponían un ajo, ¿dónde era? Vale, sí, en el potorro. Y... Bueno, en el útero, no se la metías. Bueno, venga, come bebé, ¿sabes? Pues se lo ponían ahí dentro y luego le olían el aliento. Y si el aliento le olía a ajo, era que no estaba embarazada. Y si no le olía el aliento a ajo... O que no se había lavado los dientes, una vez. También. Y si no le olía el aliento, era que estaba embarazada, porque todo lo que era el ajo, todo el aroma del ajo, se quedaba en el útero a medio camino. Y para saber si el bebé iba a ser chico o chica, lo que hacían era... ¿Cómo? Ponían la orina de la mujer en dos vasitos. Entonces en uno había semillas de cebada y en otro había semillas de trigo. Si las semillas de cebada crecían, entonces iba a ser chica. Si crecían las de trigo, iba a ser chico. Y si crecían ambas, pues que iba a tener mellizos. Un andrógino. Oh, sí. Un caracol también, ¿vale? Acabamos de entrar aquí al Museo del Cocodrilo, que es un museo gratuito que está al lado del templo este de Colombo, y es muy conocido porque está lleno de cocodrilos disecados, pero que tienen más de 2000 años. O sea, son cocodrilos que sacaban del Nilo, sacaban creo que uno al año o algo así, en el antiguo Egipto, ¿no? Era un animal muy imponente y representaba uno de sus dioses. Sí, de hecho el templo que está dedicado a Sobek, que es el dios cocodrilo, y... referenciaban a los animales, pero por sus dones, no al animal en sí, porque bueno, referenciaban al halcón y demás, pero si los cazaban se lo comían fácilmente, no era prohibido. Sí. Mira, aquí veis los cocodrilos disecados, y esto tiene más de 2000 años, siempre. Ya te digo así. Entonces, bueno, pues el cocodrilo no tenía nada especial, el halcón tenía la vista, luego pues el león tenía su fuerza, etc. Pero el cocodrilo simplemente pues era un animal, un buen luchador, ¿no? Entonces pues lo asociaron a un dios y por eso pues lo sacaban y hacían estas cosas con las que no estoy de acuerdo, por cierto. O sea, es impresionante. O sea, ¿qué tamaño tienen estos cocodrilos? Tienen fácilmente 3 metros con la cola. Son gigantes. Y tienen 2000 años.
Y lo que decía Mara, o sea, que aquí no adoraban en sí a un animal como pueden hacer en la India con la vaca, que no se la comen, sino que adoraban las cualidades que tienen el propio animal. Pues ahí está la máscara de cocodrilo. Sí, ahí tenemos al dios Sobek. Aquí tienes más cocodrilos. Al dios Sobek o a un sacerdote con la máscara de... Ya estamos otra vez aquí en el camarote. Hemos pasado un pequeño momento de estrés. Un pequeño, casi te mato, corriendo con las 4 botellas de agua y encima sin el barco. Madre de O Dios. sea, el problema es que hemos estado hasta tarde haciendo fotos y tal del templo cuando... No mientas, te habían quitado el trípode y has tenido que recuperarlo. Bueno, pero que hemos estado hasta tarde haciendo fotos y como al entrar el de seguridad me ha quitado el trípode porque piensan que es como ya lo hace cámara profesional, entonces te cobran un extra. Entonces por no pagar el extra pues le quito el trípode y se lo he dejado al tío a la entrada. Y entonces cuando hemos terminado, pues he tenido que volver donde el tío que estaba a la entrada, había que dar toda la vuelta. Se nos ha hecho tarde y luego encima hemos parado ahí a comprar agua y tal. Y entonces llegaba la hora y no veíamos el crucero, pensábamos que lo perdíamos. Y resulta que claro, es que los cruceros aquí a veces atracan tantos que no se ponen todos a la orilla, sino que se pone ese a la orilla y el nuestro estaba en paralelo a él. Entonces se accede a través de la puerta del medio, que van poniendo como pasarelas. Entonces claro, desde fuera no se veía el nombre de nuestro barco, que es el Princess Sarah. Y luego ya nos han dicho uno de los vendedores que era el que estaba el segundo, así que ya nos hemos tranquilizado. Si no es por él... Sí. Bueno, no, luego estaba el de los escarabajos, que sí que nos ha dicho, ¿dónde? El barco, ahí atrás. Pero si no... Sí. Pero bueno, ha sido un momento intenso, ha sido interesante. Así que nada, vamos a descansar minuto y medio y vamos al cóctel como el de ayer. Alcohol sin alcohol, que Sí, es que lleva alcohol. sí, los zumitos.